Bienvenido a COE Las Buenas Nuevas. Gracias por estar conectado y gracias por invitar a otro a conectarse y que todos podamos unirnos en un tiempo especial de adoración a Dios, de recibir la palabra, en este tiempo que necesitamos tanta fortaleza espiritual para superar estos momentos difíciles en que estamos viviendo. Hace 2 semanas iniciamos una serie tremenda llamada Emociones. Esta semana me escribieron sobre el tema del domingo pasado que hablamos de la ansiedad. Me escribieron varios testimonios y me escribieron las personas hablando de cómo habían sido impactadas y cómo la palabra de Dios les había llegado, de cómo Jesús manejó la ansiedad, de esos 3 aspectos que vimos, que habló con la gente, que habló con Dios, que le habló a las emociones. Y hoy seguimos con esta serie. Hoy es el tema 3 y también es un tema que es un poco controversial en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y voy a hablar sobre una de las emociones que es la ira, el enojo. Y esta vez voy a hablar enojado como Jesús. ¿Conoces a alguien que esté enojado en este momento? Si no conoces a nadie que esté enojado en este momento, bueno, es una excelente noticia, pero entra en Facebook o en Twitter para que veas allí los hashtags y cómo mucha gente muestra enojo. Y el momento de tu vida, cuando estás enojado, ¿cómo manejas la ira? Cuando piensas en Jesús, a menudo pensamos en Jesús, en sus emociones, que Jesús fue compasión, amor, gracia, pero muy poco pensamos enojado. Y hoy, ¿cómo va a ser este tema enojado como Jesús? Este es un mensaje comprometedor, porque muchas veces lo miramos a través del filtro, casi todo está politizado, los deportes, las escuelas, las iglesias, los negocios, que si abren, que si cierran. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre este tema muy relevante, pero quiero hablarlo desde una perspectiva espiritual. Y cuando hablamos de ira, ¿qué haces contigo cuando estás enojado? Solo quiero que sepas claramente que este mensaje es para ti cuando te enojas. Y si estás enojado y hoy sientes que te puedes enojar conmigo, este mensaje es para ti. Y la pregunta ¿es pecado enojarse? No, enojarse no es pecado. Pero la ira puede conducir rápidamente a pecado muy destructivo. La emoción de la ira es un pecado que puede llevarte a hacer cosas malas. Te puede llevar a pecado la ira si no la sabes manejar. En la Escritura encontramos un pasaje bíblico que nos habla de lo siguiente en Efesios 4, 26 y 27. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No le des acceso al diablo. Ese lugar es como si te imaginas tratando de mantener al mal fuera de la casa, la violencia, pero deja la puerta entreabierta. Y eso es lo que hace la ira. ¿Qué hace la ira? Es abrir una brecha. Y el diablo puede entrar por esa grieta, por ese pedacito de puerta que dejas abierta. Y nada más el diablo coloca un pie dentro de la puerta y te va a costar cerrarla. Para que pueda, cuando pone ese pie, va a tener acceso a tu casa, a lo que hay en tu familia, a tu matrimonio, a todo lo que pueda haber dentro. Y hoy quiero hablarte de enojado como Jesús y te voy a poner en el contexto de este tema. En el libro de Mateo capítulo 21 encontramos que Jesús entra a Jerusalén un poco antes de la Pascua. Eso se hacía en el siglo I. Encontramos que mucha gente del Imperio Romano viajaban hacia Jerusalén para la Pascua. El historiador Josefo, el historiador judío, escribe que más de 40,000 personas habían ido de todas partes para celebrar la Pascua, y así que en Jerusalén, con los que habitaban, habían más de 250,000 personas. Jesús sabía que era la última semana de vida, estaba 5 días antes de él dar su vida por la humanidad, y caminó hacia el templo. Y se le rompió el corazón cuando ve el templo y entra en el templo y se enoja cuando llega allí. ¿Por qué se enoja? Porque ve la hipocresía, la codicia, el abuso indebido de la casa del Padre. Y hace algo fuera de lo común. Con una ira justa, voltea las mesas.
Vamos al pasaje bíblico que lo encontramos en Mateo 21, 12 al 14 y dice: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Los ciegos, los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Aquí Mateo nos habla de algo bien extraño, una frase bien extraña. ¿Cuál frase es? ¿Qué les parece que está como fuera del contexto, completamente fuera del contexto en lo que Jesús está haciendo? Jesús está volteando mesas, está volteando la silla de los cambistas, está hablando de un sermón, está predicando sobre lo que estaban haciendo mal, que era cueva de ladrones, pero al final el versículo siguiente dice: los ciegos y los cojos vinieron a él en el templo y él los sanó. Esta frase extraña, colocada así, es como que Mateo quiere combinar un piso 2 con un piso 1, piso 1 con piso 2. Jesús está justamente enojado, justo por justicia. Les está mostrando que esto está mal. Es una expresión muy inusual de Jesús. Y luego está sanando a la gente al mismo tiempo. Jesús es conocido por su amor, no por su ira. Jesús es conocido por los marginados, por los amados, los leprosos, toca a los pecadores, trae perdón. Pero quizás tú estés diciendo: el pastor está hablando hoy de que puedo enojarme y no es pecado. Y quizás entonces puedo llegar a la casa, voltear la mesa, decir que la comida de mi esposa no me gusta, que esto está malo, que estoy tremendamente enojado por esto, o criticas al esposo como conduce. No, Señor, el objetivo mío hoy no es ese. Lo que queremos hacer, lo que quiero hoy hacer es que cuando estemos enojados, podamos estar enojados, pero no de esa manera, sino de la manera que honramos a Jesús, no de la manera que desacredita nuestro testimonio, no de la manera que lastima nuestras relaciones, no de la manera que deshonra a Dios. No es de esa manera que yo te estoy hablando. Te quiero hablar hoy de 3 cosas que Jesús hizo cuando se enojó. Cosas muy específicas. Y podemos hoy aprenderlas de Jesús. ¿Y cómo puedo enojarme de la manera que honre a Dios? El primero que te voy a hablar, el primer punto, toma nota de esto. Jesús se enojó por quienes estaban sufriendo. Toma nota, Jesús se enojó por los que estaban sufriendo. ¿Alguna vez fue traicionado? La respuesta es sí. Escríbelo allí: Jesús fue traicionado. ¿Crees que alguna vez fue criticado? La respuesta es sí, Jesús fue criticado. ¿Crees que alguna vez fue injustamente perseguido? Escribe: sí, fue injustamente perseguido. Toda esta es una respuesta sí, pero Jesús no se enojó por lo que lo criticaba, no se enojó por eso. Cuando alguien no estaba de acuerdo con su punto de vista, él no se enojó por eso. Jesús se enojó cuando otros estaban lastimados. Jesús se enojó cuando otros estaban sufriendo. Y hoy podemos hacer una auditoría, auditarnos nosotros internamente de la ira. Es muy fácil pensar que este mensaje no es para ti, sino para otra persona, pero tal vez deberías mirar en tu propio corazón y preguntarte lo siguiente: ¿qué es lo que me enoja hoy en día? ¿Dónde tengo rencor? ¿Qué cosas me molestan con mucha facilidad? ¿Cómo te encuentras en tu interior hoy? Tal vez cuando te encuentras con estas personas o otras personas y estás en una reunión, te muestras odioso en vez de mostrarte cariñoso. Cuando alguien te lastima, digamos que esa persona miente sobre ti, que te maltrata, que te critica, que te traiciona. Eso es natural, sentirse enojado, enfadado. Es una respuesta natural. Cuando alguien se equivoca, Dios no nos llama a vengarnos. No para que lo odiemos, no para que nos maldigamos, sino para que lo bendigamos y para que lo perdonemos. Tal vez dirás: sí, estoy enojado desde hace años por algo que alguien que dijo, hizo o no hizo por mí. Y puedes decir: sí, estoy muy enojado, esa persona me enojó mucho. Y realmente necesitas mucho trabajo
para encontrar sanidad de eso. Quizás tienes muchos años con eso en tu corazón. Jesús no estaba enojado por lo que la gente le decía. Habían diferentes grupos que atacaban a Jesús, los fariseos, lo atacaban los escribas, lo atacaban muchos grupos religiosos y personas. Jesús no estaba enojado con eso. Estaba enojado con los que deshonraron la casa del Padre, los que maltrataron a la gente. ¿Quiénes estaban allí en la casa del Padre? Estaban los cambiadores de dinero. ¿Qué pasaba con eso? Vamos a meditar un poquito en eso, con esos cambiadores de dinero. Llegaba la gente de todo el imperio, y es como cuando llega un turista, y quiero que nos paremos un momentico allí. Llega un turista y tiene que usar la moneda extranjera y necesita cambiarla. Allá para el templo, para ofrecer sacrificio, tenía que ser la moneda que estaba circulando allí en el pueblo de Israel. Entonces venían con monedas de diferentes sitios e hicieron una mesa de cambistas. Pero ¿sabe una cosa? Cambiaban y ustedes saben, hay una comisión, pero era una comisión excesiva. Y mucha gente de que iba a adorar al pueblo, al templo, entonces no tenía suficiente para pagar ese valor, ese valor sobregirado que le colocaban a la moneda. Peor aún, gente que llevaba palomas, había sacrificio de palomas, entonces los sacerdotes venían y revisaban las palomas, analizaban allí y le decían, no, estas palomas no sirven para el sacrificio. Ve a la mesa tal y lleva estas palomas y compra las palomas de allá. Y compra esas palomas. ¿Qué hacía la gente? Entonces tenían que ir a los cambistas, a los que tenían las palomas y los animales allí, dejaban las palomas de ellos y compraban palomas allí. Además, entonces comprar esas palomas, por ejemplo, costaban, en la moneda que hoy está circulando, costaban $4 afuera, cuando la traían, cuando la compraban. Pero adentro, cuando tenían que comprarla ahí en la mesa, porque era un lugar exclusivo allí, era un sitio especial, porque ya estaban supuestamente revisadas, les costaban $75. Imagínense usted. Entonces la gente no tenía los recursos cómo ofrecer ese sacrificio. Mucha gente no podía entonces ofrecer sacrificio. Imagínense cómo se estaba manejando la cosa dentro del templo allí. ¿Cómo estaban manejando para los sacrificios? Y Jesús miró eso. ¿Y por qué estaba molesto Jesús? No por lo que le hicieron a él. Él se enojó por los que fueron maltratados. Por eso se enojó Jesús. El segundo aspecto que quiero que hoy tomes en cuenta para enojarnos como Jesús es el siguiente. Cuando Jesús se enojó, volteó las mesas. No volteó a la gente, no la maltrató, no la golpeó. Volteó las mesas y no maldijo a nadie. ¿Qué mesas volteó él? ¿Qué es lo que él volteó? Volteó lo que representaba un sistema de apoyo a la hipocresía y al maltrato. Esas fechorías que estaban allí consistentemente lastimaban a los que no tenían los recursos para entrar al templo y adorar. Estaban limitados para ello. Es fácil trasladar nuestra perspectiva de una postura recta y decir yo tengo la razón, solo porque sentimos que yo debo tener la razón. Siento que yo estoy en lo cierto, pero aunque yo tenga la razón, no significa que debo voltear la mesa de una vez porque tengo la razón o golpear a la gente. Por ejemplo, algunas personas pueden enojarse conmigo o estar enojados, convencidas con su propia justicia. Ahora que está la pandemia del COVID, algunos piensan, no, la iglesia debe abrir la iglesia y quizás para otros piensan y decir es imprudente arriesgar la vida innecesariamente. Y pueden sentirse quizás enfadados. Y tanta gente en su esfuerzo por tener la razón se han olvidado de amar. Se han olvidado de amar al prójimo porque dice yo tengo la razón. Asegúrate de no dejar que nuestra ira
justifique cualquier comportamiento desamoroso de trato hacia otra persona. Mi objetivo hoy como cristiano y nuestro objetivo como cristiano no es solo tener la razón. Nuestro objetivo como cristiano es ser siempre amorosos. Mostrar el amor de Dios. ¿Y cómo puedo enojarme como Jesús? Hemos visto 2 puntos. El primero, Jesús se enojó por quienes estaban sufriendo. Y segundo, que acabamos de ver, es Jesús se enojó, volteó las mesas y no golpeó a la gente, no maltrató a nadie. Y tercero, cuando Jesús se enojó, amó y sanó a los que estaban sufriendo. Amó y sanó a los que estaban sufriendo. Recuerde, ¿quiénes no podían entrar en el templo para adorar? ¿Quiénes eran los que no podían entrar? Los pobres, los marginados, los enfermos, los ciegos, los cojos, porque no tenían los recursos como comprar eso. Jesús no solo volteó las mesas, sino que ayudó a los heridos y los sanó de sus enfermedades. Veamos qué nos dice Mateo 21:14. El versículo que parece que está allí como de repente. El versículo 14 dice, los ciegos y los cojos se acercaron. Puedes decir conmigo, se acercaron. Se acercaron a Jesús en el templo. ¿Dónde? En el templo, y él los sanó. Cuando tú le muestras a un Jesús que da oportunidades a todos, la gente recibe sanidad del corazón, no solo sanidad física. Cada vez que veo a Jesús enojado en la Escritura, o cada vez que lo podamos detallar, Jesús nunca gritó, Jesús nunca criticó. Jesús no vino y se fue y hizo un post, una nota allí en alguna red social diciendo, voy a dejar la iglesia, allá eso está corrompido, eso está esto, lo otro. No, Jesús ayudó a corregir lo que estaba mal. Imagínense lo que sucedería hoy con los cambistas corruptos, las casas de cambio y todo lo que se maneja. Y cada rato vemos esas noticias en Twitter. Y una tendencia en Twitter porque un hashtag diciendo tal de los corruptos, tal de aquello, que deben pagar el dinero de tal. Y se hace un hashtag por eso. Porque en nuestra cultura, una celebridad, un deportista, un político, un pastor o una compañía dice algo incorrecto y todos la descartan, la desechan. Ahora, piensa un poquito en esto. Piensa en aquellos que hicieron o maltrataron a Jesús. Aquellos como los fariseos, los escribas, Poncio Pilato, Herodes, Judas y hasta Pedro. Jesús no eliminó a ninguno de ellos, no los descartó, no los sacó no los puso en una lista negra. Los fariseos estaban equivocados, Pilato estaba equivocado, Herodes, Judas estaba equivocado. El hecho de que esté equivocado no significa que haya sido eliminado o descartado por Jesús. Y yo estoy agradecido de mi Dios que pagó por mi pecado, canceló toda mi deuda, me perdonó incluso cuando peco contra Él sigue perdonándome. No sé tú, pero yo soy una evidencia de la fidelidad y el amor y la gracia de Dios. Soy una evidencia de su misericordia, de la misericordia de un Dios que tiene todo el derecho para estar enojado por mi pecado. Pero sabes, antes de que yo naciese, muchos años antes, 2000 años atrás, Cristo pagó por mí. En Colosenses dice, Cristo al pecador, todos nuestros pecados Él los anuló y los cargó contra nosotros y los eliminó clavándolos en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes de las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo derrotó todo ese pecado, lo clavó en la cruz. Y me alegro de que Dios canceló y pagó mis pecados. Los canceló por mí. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué enoja al Hijo de Dios? Hoy, ¿qué enoja a Jesús? Lo que lo hace enojar es cualquier cosa que separe a la gente del amor de su Padre. Cualquier cosa que lo separe de ese amor al Padre eterno. Cuando te enojas,
no peques. Puedes voltear la mesa, pero no golpees a la persona. La meta no es tener la razón. Puedes escribir eso. La meta no es tener la razón. La meta es amar. Gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y muchas veces nos enojamos por diferentes problemas, por las luchas que vivimos, por el agua, la electricidad, el gas, el internet. Quizás podés enojarte por la pornografía que está dañando a mucha gente, por la situación de algunos matrimonios. O quizás te enojas por el racismo y defiende a aquellos que protegen la vida. Pero al luchar quizás luchas por el que no ha nacido. Quizás luchas y te sientes mal por aquel que tiene una enfermedad mental. Y luchas por ello. Te sientes mal cuando se burlan de alguien que está enfermo. Otros pueden sentirse enojados porque hay tráfico de personas. Pero te puedo decir algo. En tu ira no peques. Hay un mundo muy dividido. Un mundo que está cada vez más dividido, que necesita una iglesia unificada. La batalla no es contra sangre ni carne, dice la Biblia, sino contra potestad de las tinieblas. Debemos estar enojados con el diablo que roba la alegría, que mata la esperanza y destruye las vidas. Debemos estar unidos en una misión para llevar a las personas a convertirse completamente a Cristo Jesús. Y que puedan amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces nos enojaremos y estaremos enojados, pero nos vamos a enojar como Jesús. No nos vamos a caracterizar por nuestra propia ira, nos vamos a caracterizar por nuestro amor. Quiero que escribas esto: soy caracterizado por el amor, no por la ira. Ponlo ahí en el chat. Quiero ser caracterizado por el amor, no por la ira. Cada vez que estemos enojados, lo usaremos para traer esperanza y sanidad para los que están sufriendo. En tu ira, no peques. Dale la vuelta a la mesa. Ama a la gente. Y Dios va a traer a tu corazón mucha paz. Hay gente que ha estado enojado por muchos años. Hay gente que el enojo le ha quitado alegría. Se han convertido, el enojo lo han llevado al resentimiento, la ira lo ha llevado a hacer cosas locas, hasta matar. Lo han llevado a hacer cosas inadecuadas, después es que reaccionan. Pero nosotros, en nuestro enojo, pidámosle a Dios sabiduría y dirección para poder llevar las cosas de acuerdo a su palabra. Que seamos caracterizados por el amor y no por la ira. Que las personas no puedan decir: ese es un amargado, ese, no le hables, ese como que está comiendo limón o tamarindo todo el tiempo. Sino que sea una persona que irradie alegría. Que las personas nos busquen porque mostramos el amor de Dios. Quizás hay momentos en que nos enojamos por ciertas circunstancias, pero no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No le dejemos la puerta semiabierta al enemigo para que entre y destruya nuestra casa, para que destruya nuestras vidas. Démosle lugar a Dios para que guíe nuestras vidas. Y si has estado enojado por mucho tiempo con alguien, por algo que te hizo, hoy es el día de empezar a perdonar, para que puedas vivir con una alegría en tu corazón. No con amargura, no con ganas de venganza, sino con ganas de mostrar el amor de Dios. Enojados como Jesús. Así que hoy quiero que juntos hagamos una oración, porque quizás tu enojo se sale de control. Quizás mi enojo se sale de control. Llevo una ira desbordada y necesito pedirle al Señor que me ayude para ser más como Él, para crecer a la medida de la plenitud de Cristo en mi vida. Quizás esa área de mi vida necesita ser controlada, necesita ser moldeada al carácter de Cristo. Oramos. Padre amado, en esta hora pongo delante de ti mi corazón. Tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón. Mira, Señor, que me he enojado y he perdido el control, que he tenido una ira incontrolable. Y hoy te pido que tú me ayudes para enojarme como tú, para tener tu carácter, Señor, en mi vida y llevar una vida como a ti te agrada.
Hay otras personas, Señor, que necesitan hoy perdonarse a sí mismos y perdonar a otros, Dios mío, porque han vivido llenos de ira por algo que le hicieron o dejaron de hacer, y se llenaron de ira y se llenaron de enojo, y cada vez que pueden descargan ese enojo sobre la otra persona. Pero hoy te pido que en vez de descargar enojo, podamos descargar el amor de Cristo y puedan conocer a Jesús, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy, Señor, pongo delante de ti también aquellas personas que quieren entregar el corazón a Jesús, que hoy quieren un cambio en su vida, que hoy quieren poner esa emoción bajo tus pies y quieren entregar su corazón a ti. Hoy te pido, Señor, que vengas a morar en su corazón y que puedan decir junto conmigo: Señor Jesús, ven a mi corazón, te entrego mi vida y te entrego mi corazón plenamente para que me moldees a ti, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que he recibido, que me ha traído luz a mi mente y a mi corazón y ha traído un cambio en mi vida, porque a partir de hoy voy a direccionar mi enojo a la forma de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Te bendigo. Que tengas una semana llena de bendiciones, de éxito. Que la paz de Dios esté en tu corazón. Que te guarde cada día. Cuide de ti en tu salida y tu regreso cada día. Que sea guardado junto tu casa, tu familia, y que Él provea en tu hogar conforme a sus riquezas en gloria. Bendiciones.